¿Cómo podemos saber la voluntad de Dios para nuestras vidas? Bueno, seríamos muy exitosos si pudiéramos descubrir cuál es siempre la voluntad de Dios para nuestras vidas. En verdad, la medida del éxito del hombre no consiste en su posición social, su cuenta bancaria, su influencia, ni tampoco su fama. El éxito del hombre consiste en que hagamos lo que Dios quiere que hagamos. ¿Por qué? Porque haciendo la voluntad de Dios nos trae resultados eternos. En esta enseñanza de la Escritura vamos a aprender acerca de 7 textos bíblicos que nos hablan acerca de la voluntad de Dios. Así que quédese con nosotros mientras aprendemos lo que la palabra de Dios enseña acerca de la voluntad de Dios. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Les habla Gilberto Villanueva del Ministerio El Gran Libertador, donde impartimos estudios bíblicos enfocados a cristianos nuevos para que juntos continuemos creciendo en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo desde un gran nuevo comienzo en la vida cristiana. Así que, si usted tiene una Biblia, lo invito a que vayamos a ver el primer verso bíblico que nos enseña acerca de la voluntad de Dios, y eso está en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9. Léalo conmigo. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El texto dice claramente que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Mas, sin embargo, las personas sin Cristo, usted sabe bien que están fuera de esa voluntad, aunque la voluntad de Dios es esa, que todos procedan al arrepentimiento. A menos que las personas se conviertan al Señor, entonces sí pudieran estar bajo de esa voluntad. Otro ejemplo que encontramos en la palabra de Dios acerca de la voluntad de Dios está en 1 Tesalonicenses capítulo 5 verso 18. Dice así: Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. El texto dice que debemos dar gracias a Dios en todo. En algunas circunstancias no estamos tan seguros si queremos dar gracias a Dios en todo, puesto que a veces no nos conviene. Mas, sin embargo, debemos de recordar que a los cristianos todas las cosas nos ayudan para bien. Quizás en el instante no podemos comprender por qué darle gracias a Dios en algunas situaciones donde no nos favorece. Pero recuerde que todas las cosas ayudan para bien a aquellos que amamos al Señor. Vayamos a 1 de Pedro, en el capítulo 2, verso 13 al 15. Dice así: Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. La palabra de Dios dice aquí bien claro que debemos someternos a las instituciones humanas, a las leyes humanas, pero esto debe ser balanceado. ¿Por qué razón? Porque encontramos en la epístola a los Romanos, en el capítulo 12, verso 1 y 2, que dice así, léalo conmigo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La sumisión a las leyes de los hombres es mantener un testimonio correcto para ganarlos, mientras que al mismo tiempo nuestras vidas deben de ser transformadas para vivir estándares más altos y agradar así a Dios. En Efesios capítulo 6, 5 al 8 encontramos otra enseñanza acerca de cuál es la voluntad de Dios. Dice así: Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre.
Sin importar el trabajo que estemos haciendo, debemos de recordar que nosotros somos testigos de Cristo. Por lo tanto, queremos hacer un trabajo bien por amor a Cristo, para que las personas piensen bien del cristianismo por el trabajo que hemos desempeñado, un trabajo que sea superior, bien hecho, que sea un trabajo especial. Recuerden que los cristianos debemos de distinguirnos del resto de la población. En Efesios 5, versos 15 al 17 dice así la Escritura: Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Aquí la Escritura nos exhorta a que seamos sabios y que aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos. Quiere decir pues que el cristiano no tiene tiempo para relajarse y no compartir la palabra de Dios. Como cristianos debemos de decirle al mundo acerca de la salvación que Dios ofrece en Cristo Jesús. En resumen, algo muy grandioso acerca de la voluntad de Dios. Esto lo encontramos en el capítulo de la epístola a los Romanos, en el capítulo 8. Léalo conmigo. Dice así: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aprendemos pues que esa es la voluntad de Dios, que aquel que ha sido llamado, aquel que ha recibido a Cristo, Dios ya lo predestinó para hacerlo conforme a la imagen de Cristo Jesús. Esto es muy grandioso para nosotros los cristianos. Aprendemos pues de estos 7 textos bíblicos 7 cosas acerca de la voluntad de Dios. Primera, Dios no quiere que nadie perezca, que demos gracias en todo, que nos sometamos a las instituciones humanas, que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Quinto, que nos sometamos a nuestros superiores en los trabajos, haciendo y demostrando que hacemos un buen trabajo para que tengan buena imagen de lo que es el cristianismo. Sexto, que seamos sabios y que aprovechemos bien el tiempo. Y el séptimo, que es algo muy grandioso acerca de la voluntad de Dios, es que fuésemos conforme a la imagen de su Hijo. Que el Señor continúe bendiciendo a cada uno de ustedes y nos vemos en otro estudio de la palabra de Dios.